Ustedes recordarán que hace ya unos cuantos días compartíamos parte de lo que había sido, apenas un minuto de lo que había sido el disparatario del presidente argentino, Javier Milei, en España, en un evento organizado por la ultraderecha, por el partido Vox de ultraderecha, y donde confluyó la derecha mundial, podríamos decir. Pero luego retornó a su país y allí participó de una suerte de casi que lo que hace Milei son stand-ups allí en el Luna Park. Pero más allá de lo anecdótico, de lo puntual, la situación en Argentina es muy compleja realmente, y en muchas áreas, casi que diría en todas o en casi todas. Por eso estamos nuevamente en contacto después de un tiempo con Víctor Hugo Morales. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Nos escuchás bien? Álvaro, muy bien, los escucho perfecto. Un gran abrazo para todos y particularmente para la audiencia. Un cariño grande. Bueno, complejo lo que se vive en Argentina. Visto de este lado, muy complejo. Sí, la UCA, que naturalmente no es una entidad, una institución vinculada a ninguna forma de derecha, más bien, de izquierda, más bien de la derecha, ha sacado un comunicado, un análisis tremendo para la Argentina. Milei, sobre los problemas que ya había en la Argentina, recogidos por una inflación muy alta en el gobierno de Alberto Fernández, potenció la pobreza en 11 puntos. Estos son 4 o 5 millones de personas más que viven en la pobreza. En estos momentos la Argentina llegó a más del 55% de pobres, más de la mitad de la población. 28 millones de personas están en la pobreza, 9 millones de personas, casi 3 veces la población del Uruguay, tienen problemas muy serios para comer, son indigentes. La inmensa mayoría de los trabajadores que están ocupados están por debajo de la línea de pobreza, es decir, tener trabajo y ser pobre, pero pobre con dificultades para llegar a comer a fin de mes. Esta es una situación pavorosa que no se vivía desde el año 2002, cuando la Argentina encontró un camino de recuperación excepcional. La Argentina vivió el estado de bienestar y la derecha mediática y económica estafó a los argentinos, llevando todas las fake news, todas las mentiras, todo lo que corrompió la política y la democracia de la Argentina para poder instalar la frustración de la izquierda y el ascenso de la derecha al gobierno. Esto ocurrió con Macri. Luego no fue capaz el siguiente gobierno de Alberto Fernández de revertir todas las situaciones, aunque fue un gobierno muy superior al que está haciendo Milei, pero por donde lo mires, muy superior, y tras cartón apareció Milei, reforzado por todo ese crecimiento de la derecha internacional y particularmente la local de la Argentina. Y con eso han instalado un tipo de gobierno que hace de la crueldad un estilo. Yo publiqué un libro últimamente que se llama así, Casta de la Crueldad, porque es una cantidad de gente del gobierno en la cual no encontrás excepciones, totalmente dedicados a lo que sea desairar, despreciar y postergar al pueblo. Entonces estamos en una situación tanto política como económica como no se conoce. Yo no recordaba los efectos del 2001, ya se habían diluido, pero han reaparecido con toda la fuerza, y podría decirse que en una situación peor a aquella que ocurrió a principios de siglo, Álvaro. ¿Y cómo está actuando la izquierda política y el sindicalismo en todo esto? El sindicalismo bien, el sindicalismo sigue siendo el resorte más importante del colectivismo en el mundo. Por eso los gobiernos, las derechas, los medios de comunicación van contra el sindicalismo en todos los lugares. Hay un ataque muy vigoroso, porque es el último bastión que le queda, la última posibilidad de que el ciudadano común, el hombre de a pie, encuentre una forma de protección, quien hable por él, quien lo represente, es el sindicalismo. En la Argentina tradicionalmente ha sido muy atacado, porque ha sido un baluarte político realmente muy importante. Entonces, vía la corrupción, corruptos hay en todas las actividades. Yo creo que la mayor corrupción de la Argentina hoy día está en el periodismo. Por lo tanto, que sea desde el periodismo que se señale corrupción como una forma de invalidar a los
sindicatos es un ataque directamente al pueblo, pensado para quitarle a lo que llamamos pueblo lo último que puede aglutinarlo para resistir. Ellos necesitan gente aislada, individual, egoísta, encerrada en sí misma, además de en sus casas, sin espacio público, sin protestas, sin molestar, y no sindicatos que convoquen, que lleven a la gente a las plazas, que se conozcan su manifestación de hambre, de postergación de los sueños, la falta de educación, la falta de salud que arrastran normalmente los gobiernos neoliberales. Así que el comportamiento del sindicalismo aquí es enfático, es bueno. Yo creo que debe estar entre los 3 o 4 países de más fuerte sindicalismo del mundo, y esto determina que haya por lo menos un dique para las pretensiones de derecha de definitivamente arrasar con el pueblo, porque de eso se trata, construir sociedades donde una élite vive bien y el resto recibe alguna dádiva, metafóricamente podemos decir unas monedas en las escalinatas de la iglesia. Este es el plan clarísimo de la derecha, pero ya directamente manifestado, ya no tan solo manifestado a través de la sutileza que en otras épocas tuvieron. Ahora van directamente a manifestarse, como lo hizo la Asociación Empresaria Argentina antes y después del gobierno de Milei, diciendo que era lo que había que hacer, y lo que había que hacer es esto, un ajuste impiadoso que ha condenado al hambre a millones y millones de personas. Estamos hablando de 30 millones de personas. Es una locura, fíjate, de 8 veces, 9 veces el Uruguay comprometido con la palabra hambre. No se puede de ninguna manera sobrellevar la situación que se vive actualmente en la Argentina. Para colmo te diré, Álvaro, que estos fríos de los últimos días han acicateado todavía más la moral debilitada de la gente y del pueblo, porque hambre con tanto pero tanto frío como el que se ha tenido en términos globales, nosotros hablamos de fríos que no son los de otras latitudes, pero sabemos muy bien lo que queremos significar cuando mencionamos el frío en Uruguay, en la Argentina, en esta latitud. Esto ha aumentado, potenciado la situación muy desgraciada que están atravesando millones de personas con el gobierno neoliberal de este personaje estrafalario, arbitrario, absurdo, que grita su neoliberalismo como si fuera eso un motivo de orgullo, y que ha trasladado a la Argentina violentamente hacia los más altos estándares de pobreza que se conocen. Tú mencionabas algunos aspectos, hablando del sindicalismo, hablabas del periodismo. Hoy aquí en Uruguay hay una movilización entre SUTER, la Asociación de la Prensa Uruguaya, justamente reclamando por una ley de medios que fue aprobada en el Senado, que hoy se consideraría en diputados, con algunos aspectos además de corte netamente dictatorial, pero sin meternos en la realidad uruguaya, porque te llamamos para hablar de la Argentina. Sí me permito consultarte con algo que tú has comentado en más de una ocasión, y es la importancia de frenar a tiempo estos embates, otorgándole mucho poderío a los grandes medios de comunicación. Naturalmente que esa es la batalla, te diría vencedora, de la derecha en la mayor parte del mundo. Todos nos estamos informando por derecha de las guerras que hay, sea la de Ucrania, sea lo que pasa entre Israel y Palestina, los silenciamientos que se imponen, lo que no se informa. Mira, el diario Clarín en tapa el domingo no habló de la elección más importante de la historia de América Latina, quizás, que fue la consagración de una mujer como presidenta de México. Sabían que iba a ganar López Obrador, la gente de López Obrador, sabían que era un gobierno de izquierda, sabían que era un gobierno que había confrontado con el patrón de América, que es impiadosamente los Estados Unidos, sabían que había confrontado con los medios de comunicación exitosamente, y querían ignorarlo lo más que se pudiera. Hablaban solamente adentro del diario de la violencia, que caracterizó también una parte de lo que podemos hablar de las elecciones en México, pero de acuerdo a su propia historia. Esto no cambia demasiado con relación a episodios que históricamente se han dado en México. Esto determina que entre el ocultamiento y la información sesgada, más la mentira,
que en la Argentina tiene como impulsor el hecho de que los medios de comunicación, además de sus intereses ideológicos, que serían respetables, tienen intereses económicos muy fuertes. Todo lo que se ha dado en la Argentina en materia de persecución de los sindicatos, de las personas políticas o periodísticas o lo que fuere, que no se alinean al statu quo de la élite que domina, determinó una persecución a tabla rasa durante todos estos años. Y yo creo que la Argentina es el ejemplo más patente del mundo de lo que se puede hacer a través de los medios de comunicación: ganar la batalla cultural, envenenar a la gente, hacerla que se dé tiros en el pie, que vote contra sus propios intereses, cargándose de principios que no tienen nada que ver con lo que realmente se piensa desde la derecha. Por lo tanto, la batalla por mantener un periodismo en el cual la información tenga la variedad que corresponde es una manera de defender la democracia. Todo lo que signifique concentración o ventajas para los medios dominantes va contra la democracia, porque la democracia a los ricos, la democracia a la clase dirigente no les sirve, porque con verdadera democracia siempre tendría que ganar el pueblo, que es el que tiene necesidades para que se las atiendan, y siempre les estarían reclamando. Entonces vos necesitás, como lo han conseguido, dominar esa batalla cultural, y lo hacen a través de los medios y del poder económico. Una cosa trae la otra. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga para sacar la información de un lugar democrático atenta contra la propia democracia. Por eso van por los medios y contra los sindicatos. Eso es de cajón, eso es casi como una fórmula matemática que tiene la derecha en el mundo entero, y lamento tanto que en Uruguay han tenido un primer éxito. Vamos a ver qué sucede ahora. Aquí en la audiencia nos dicen del gas, que hable del gas, Víctor Hugo. Del gas. ¿Qué pasa con el gas en Argentina? Bueno, aquí el gobierno anterior, que cuando uno mira lo de Milei no fue tan malo como se lo presentaba, entre unas realizaciones valiosas que hizo, dejó un gasoducto que trae el gas desde Vaca Muerta al resto de los argentinos. Estamos hablando una de Fernández. Obra impresionante, extraordinaria, hecha en contra de lo que la élite quería, y está el gasoducto, pero tenían que establecer algunas obras que costaban unos 40 millones de dólares. Como este estrafalario personaje llegó diciendo no hay plata, así que no hacemos nada, se paró la obra pública, y se paró una obra pública que determina que ahora la Argentina, aquello que podía tener con sus 40 millones de dólares invertidos para sí misma, tenga que convertirlos en 500 millones de dólares para traer el gas. Con enormes dificultades de pago frente a Brasil, por ejemplo. Traer el gas le ha costado 12 o 14 veces más a la Argentina de lo que hubiera costado no detener la obra pública, que caprichosamente, estúpidamente, fue un proceder del gobierno de Milei. Esto determinó que hubiera escasez de gas durante algunas jornadas, hasta que llegó el gas que se había comprado, no el gas que tenía que venir de Vaca Muerta. La Argentina está en condiciones de autoabastecerse de más del 50% de la energía que necesita, pero si no la podés ir a buscar, esto no funciona. Claro. Víctor Hugo, en los últimos minutos tú mencionaste la presentación de un nuevo libro tuyo. También el viernes pasado aquí Roberto Sabán nos presentaba desde allá, desde Argentina, lo que fue tu nueva obra de teatro, incursionando nuevamente en las tablas. Sí, te diría que es un inmenso halago personal que mi segunda obra de teatro esté en un teatro importante de la calle Corrientes, en el Centro Cultural de la Cooperación, en una gran sala que lleva el nombre de González Tuñón. Es una obra dedicada, te diría, a un tiempo un poco fascinante de la historia a través de las películas y de los textos que he leído. Yo siempre fui un tipo de muchas lecturas, pero con relación a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, siempre tuve un particular interés. Y ahí surge un personaje bellísimo, como tal,
que es Alma Mahler, la mujer de Gustav Mahler, el gran compositor. Empecé a saber bastante de ella. Yo tenía, hasta hace no mucho tiempo, durante más de 20 años, programas de música clásica y de ópera en la radiotelefonía argentina. Pasaba música de ella, fui conociendo un poco de su historia, me enamoré de la misma y a finales del año pasado escribí una obra de teatro que se estrenó hace 2 jueves, a la que le está yendo fantásticamente, por suerte, y que ha tenido un gran aprecio de la crítica. De verdad, Gáblaro, que estoy muy contento, muy orgulloso. Es una obra que salió bien, con mucha belleza, mucha poesía, según lo que destacan todos los que hasta ahora la han visto. Si entras a Alternativa, que es la empresa que maneja todo la invitación teatral de la República Argentina, lo que allí dice la gente de la obra es maravilloso. He terminado creyéndomelo, y de verdad que con una actriz como no debe haber 2 o 3 hoy día en la Argentina, que se llama Raquel Ameri, con un gran director, Pablo Gorlero, con un magnífico músico joven que hace música de Gustav Mahler, de Mahler y música propia, hemos conformado un espectáculo, te diría, de una potente belleza. Estoy muy feliz de lo que ha sucedido. Te agradezco que me lo preguntes, porque esto para mí, como sucede ahora en el reportaje, en la vida misma, es un alivio, es un descanso del alma que me he permitido y que por suerte ha salido bien. Bueno, como sé que Roberto te mandó el corte de ese momento. Lo vi a Roberto, pero Roberto todavía no había visto la obra. Sería lindo que pueda verla. Está invitadísimo, por supuesto. Me daría mucho gusto que la vea, porque una cosa es que uno hable de la obra y otra mucho más significativa puede ser que la vea. Así que está invitado Roberto. Bueno, muy bien. Habrás escuchado, decía, que yo le pedí que él empujara desde ahí, yo tironeo de acá, a ver si podemos concretar que venga la obra aquí a nuestro país. Pero bueno, eso se verá. Sí, a mí me daría mucho orgullo, pero qué sé yo, viste, para los uruguayos, incluso para los que tienen buena opinión de mí, que yo aparezca de pronto como autor teatral, de dramaturgo, es un poco raro. Me despedí como jugador de fútbol. Me reciben ahora en todos estos análisis y comentarios de la vida política de Argentina o de América Latina, que particularmente es la región del mundo que siempre más me importó. Y termino con una obra de teatro en una sala de Montevideo. Van a estar un poco extrañados, no sé si estarán dispuestos a acompañarme, pero desde ya que a mí me daría un inmenso gusto, un enorme gusto, para recordar mis tiempos de actor en el liceo, de la escuela en realidad, de Cardona y Florencio Sánchez, haciendo el papel de Jorge en la obra en Familia de Florencio Sánchez justamente. Así que sí, sería un sueño, pero no transito demasiado ese sueño porque sé que es difícil. Bueno, pero soñemos, Víctor Hugo. Muchas gracias por este rato nuevamente aquí en Info 24. Un gran abrazo y seguimos comunicados. Sí, yo quisiera que los amigos y ustedes y todos reflexionemos permanentemente por el contraste que hay entre esta derecha ultraliberal de la Argentina, que ha condenado al hambre por muchos años a millones de personas, porque de esto no se va a salir fácil, y el triunfo formidable de la izquierda en México, en un país donde había 100 millones de votantes, donde ganó la izquierda después de 6 años de gobierno con el 58%, esto es políticamente algo arrasador. ¿Por qué ocurrió? ¿A qué se dedicó un gobierno y a qué se dedica el otro? ¿Qué hizo AMLO, el gran presidente de México, que se va como un héroe? ¿Qué hizo para que su pueblo lo respaldara de la forma que lo hizo cuando él luchó contra Estados Unidos, luchó contra las clases dominantes, luchó contra los bajos salarios, luchó contra la salud y la educación que habían caído, como ha sucedido en la mayoría de los países de América Latina? También reflexiono, Fasano escribió algo que me interesó muchísimo, Federico, sí, en la cual hablaba de cómo América Latina en estos momentos está territorialmente y numéricamente, en cuanto al número de habitantes, gobernada por izquierdas que tienen sus matices, pero que son izquierdas también. Y esto ocurre porque al cabo de 200 años del dominio neoliberal en estos países han hecho un verdadero destrozo con la desigualdad. Es la desigualdad lo que empuja a América Latina a seguir creyendo muchísimas veces en que la salvación está por la izquierda y no por esas derechas
tremendas, atroces como la de Milei, que está haciendo el disparate económico y político inimaginable que se podía realizar en la Argentina. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo, Víctor Hugo, muchas gracias nuevamente.